Ahora, ¿qué pasaría? Porque ahorita solo se enumeran intervalos, pero ¿qué tan grandes van a ser esos intervalos? Entonces ahí necesitamos utilizar otra fórmula. Pero para ello vamos a aplicar lo siguiente. Es decir, vamos a decir que vamos a ver el ancho. Bien. Pero el ancho va a depender de cuántos datos yo tenga. Entonces yo tengo que agarrar mi información. Vean, aquí tengo un 11.88. Tengo 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 8, etcétera, ¿no? Hay un montón de datos. Pero aquí en general necesito saber cuál es el dato mayor, máximo, menos el dato más pequeño, es decir, el mínimo. ¿Eh? Máximo menos el mínimo. Y aquí pueden ver, en este caso está relativamente ordenado, no exactamente, no del todo, ¿no? Pero... Ah, no, en realidad sí está más o menos... Bueno, no importa. El chiste de aquí es que nosotros podemos ver que el máximo sería 11.88 y le restamos 2.61, que sería el mínimo. Pues agarra su calculadora y volvemos a hacer este cálculo. Y nos da 9.27. Ahora, ese no es el ancho del intervalo, ese simplemente se llamaría el rango, ¿no? Y me olvido de lo que aparece aquí, solo me fijo en si va hacia arriba. Bueno, siempre lo redondeo hacia arriba. Y por lo tanto eso significaría que mi intervalo sería 1.55. Ese sería el ancho de mi intervalo. Entonces ya tenemos el ancho, vamos a llamarle A, y el intervalo 6. Entonces hasta ahora eso nos va a encontrar, nos va a permitir ver la información que requerimos. Lo que sigue es armar la tabla, propiamente dicha. No voy a borrar esta información porque nos va a servir. Entonces tenemos que es 1.55 y 6. Para generar la tabla, lo que sí voy a agarrar es la información. La voy a copiar aquí. Entonces, para generar la tabla, nosotros vamos a agarrar cuál es el dato más pequeño, que ya dijimos que era 2.61. Lo que sigue es, para armar el límite inferior de mi tabla, voy a tomar el valor más pequeño, que es el 2.61, y a ese valor le voy a restar fijándome en cuántos decimales estoy utilizando. Es decir, y si tengo dos decimales, mi límite debe llegar al número de decimales más grande que le sigue. Es decir, tengo que restarle .005. Eso se hace con el propósito de que, suponiendo que toda mi información viene con dos decimales, no voy a obtener una información que tenga una precisión de 3 decimales. Entonces, de esa manera, si yo luego introduzco más información en la tabla, no va a haber un problema a la hora de decidir iba en esta parte o iba en la otra. Entonces vamos a tomarlo en cuenta. En este caso, como solo son 3 decimales, entonces vamos a considerar esto. Si fuera, por ejemplo, un entero, entonces tendría que ser .5. ¿Por qué el 5? Porque, bueno, es la mitad.
Entonces vamos a decir que es 2.61 menos 0.005. Eso quiere decir que mi valor sería 2.605. Bien. Entonces hasta aquí no hay mayor problema. Entonces vamos a generar una tabla. Vamos a hacer la tabla. Pero esta tabla, como les digo, va a ser de límites reales. ¿Recuerdan el ancho que encontramos ahí? Es para límites reales, no es para los intervalos bonitos que se ponen. Es para límites reales. Entonces todo va a ser con eso. Entonces, si quieres llamarle LR. Entonces mi primer límite real va a ir de 2.605 hasta, le sumo 1.55, ¿no? $4.155. Siguiente dato va de 4.155 hasta 5.705. Y así voy a ir. 5.705 a 7.255. Luego es esto mismo. Y al final lo que debe ocurrir es que si yo construí bien mi tabla, voy a obtener el número de intervalos suficiente para llenar todas las clases que acabo de encontrar. Y ahí tenemos las 6 clases, 6 intervalos. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo que sigue es, ya tengo los límites reales, eso quiere decir que necesito una tabla de frecuencias. Frecuencia. Frecuencia. Esa es la parte un poco tediosa, ¿no? Porque lo que hay que hacer es contar cuántos datos hay y ver en cuál de los intervalos cae. En este caso, pues tengo la ventaja de que los datos están relativamente ordenados y por lo tanto no tengo que esforzarme tanto. Pero ustedes en un problema tendrían que primero ordenar los datos de menor a mayor, por ejemplo, y luego ir revisando cuáles de esos datos deben ir en cada una de las tablas. Entonces tienen que tener cuidado de que a la hora de colocar el valor esté en el límite real que le corresponde. Le voy a poner de otro color nada más para que no se vea todo de mismo. Entonces le voy a poner... Voy a empezar aquí. No voy a empezar con este. Tengo un 11.88 que es el único que va aquí. Entonces, bueno, aquí tengo 1. Luego... Aquí no hay ninguno porque el que sigue es un 7. Entonces voy a poner 0. Luego de aquí empiezo el 7.2. O sea que solo entre el 7.99. Aquí hay uno. Entre 5.705 y 7.255 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tenemos 6. 6. Ahí está. Los que siguen son bastantes. Así que voy a agarrar el otro que creo que es más corto. 2.6. Son todos estos. Ay, no puedo hacerlo así. Entonces van desde aquí. Son 4, 8, 12,
16, 20, 21, 22, 23. ¿Estos son 23? 23. Y el otro, pues puedo simplemente, como dice que hay 40 datos en total, voy a poner 40. Entonces son 20, 40 menos 6 menos 1 menos 1. Ah, no, le resté 23. 9. Quiere decir que aquí deben haber 9. Y bueno, de aquí lo podemos checar. De todas formas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y sí, son 9. Muy bien. Entonces ya tenemos la tabla de frecuencias. Y así se construye una tabla para unos datos agrupados. Claro, el problema no era lo que nos pedía. Si regresamos a lo que teníamos antes, nos dice, construye un histograma de frecuencias relativas. Pero ya tenemos prácticamente eso. Para un histograma de frecuencias relativas, lo que hay que hacer es calcular la frecuencia relativa, que en realidad es algo muy sencillo. Como ya tengo la frecuencia relativa sería simplemente la fracción. No lo voy a poner tan largo porque resulta más sencillo. Voy a ponerle F, R. Entonces la frecuencia relativa va a ser simplemente 23 sobre 40. Entonces si yo quiero saber cuál es el valor de esa fracción, sería punto 575. Luego tengo 9 entre 40, que sería punto 225. Luego tendríamos 6 entre 40, que es punto 15. Punto 15. 1 entre 40. Punto 025. 0 y punto 025. Y como es una frecuencia relativa, yo esperaría que todo esto me sume 1. Entonces voy a sumarlo todo y ver que en realidad sume 1. Y sí, da 1.